doctor, lo escuchamos. Sí, sí. Sí, doctor. No faltan mucho. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Están viendo las imágenes? Sí, doctor. Gracias. Sí, señor. Bueno, muy bien, muy amables. Hoy vamos a continuar con el curso básico de imágenes del sistema nervioso central. Entonces hoy vamos a ver ya patología. El tema principal de hoy es el ataque cerebrovascular. Vamos a empezar con el isquémico. Básicamente lo que sucede en el ACV isquémico es que se obstruye una arteria y al obstruirse la arteria genera un área de isquemia del tejido que allí irriga. Y eso se va a traducir pues en un tejido que va a morir si no se restaura pronto el flujo sanguíneo para que le lleve el oxígeno y la glucosa. Entonces, estos cambios son los que tenemos que identificar en las imágenes, ojalá tempranamente, para poder intervenir mejor, tratar de salvar algo ese tejido. Entonces, un pequeño repaso de la circulación arterial del encéfalo. Recuerde que básicamente está dado por el polígono de Willis. Entonces, aquí está compuesto las arterias carótidas internas, la cual da dos ramas, la cerebral media, que es esta, y la cerebral anterior, que es esta otra. Y atrás vienen las arterias vertebrales que se juntan para formar la basilar, van a terminar como cerebrales posteriores y a través de una comunicante se van a unir con la carótida interna y van a cerrar el polígono por este lado. Y adelante la comunicante anterior va a unir las dos cerebrales anteriores y ahí sí queda cerrado el polígono. Entonces una parte que llamamos circulación anterior está dado por la carótida interna y sus dos ramas, cerebral anterior, cerebral media, y la circulación posterior que está dada por el sistema vértebro-basilar y sus ramas, las cerebrales posteriores. Recordar que es muy común en la anatomía que hayan variantes anatómicas. Este es un aprendizaje esquemático, pero en la vida real uno puede tener diferentes variaciones en anatomía. Algunas arterias, como señalan estos gráficos, pueden estar hipoplásicas o prácticamente ausentes, y el polígono pues se desfigura un poquito. Entonces, para tratar de entender a veces ciertas lesiones que uno no las captaría si piensa que todos los polígonos son iguales y normales. Bueno, ¿qué van a irrigar estas arterias? ¿Qué segmentos encefálicos? Entonces tenemos que ver que la arteria cerebral anterior va a irrigar, como su nombre lo dice, la parte anterior del cerebro, anterior y medial. Medial es pegado a la línea media. Entonces, si aquí tenemos lóbulo frontal, tenemos la parte más anterior, esto es un corte coronal, y en el corte axial, que es el que vemos en las tomografías, lo vamos a ver aquí, la parte más inferior y anterior, y unido a la línea media. También coge el cuerpo calloso, un pedazo del cuerpo calloso. Esa es la cerebral anterior. La cerebral media, la amarilla, es la que nos va a irrigar la gran parte de los hemisferios cerebrales, frontales, temporales, parietales y hasta un poco de occipital, pero es la parte más lateral del hemisferio. ¿Sí? También va a irrigar estructuras de los ganglios basales. La cerebral anterior usualmente irriga la cabeza del caudado, la cerebral media irriga el resto del núcleo lenticular y parte de la cápsula interna. La cerebral posterior, que viene en la circulación vértebro-basilar, va a irrigar el tálamo y va a irrigar estructuras occipitales y algo temporales también. La parte temporal más posterior e inferior. Y hay unas arterias pequeñas que van a dar irrigación profunda, como es la curiosidad anterior, que aquí lo marcan irrigando parte de la estructura de los ganglios basales. ¿Sí? Entonces, anterior, media y posterior, y el corte axial, fíjense que la media irriga la parte más lateral y la anterior y la posterior van pegadas a la línea media, ¿no? La anterior con el lóbulo frontal, cuerpo calloso, cabeza del caudado, y la posterior con el tálamo y el lóbulo occipital en este caso. Para que tengan en mente los territorios cuando uno ve una lesión en la tomografía o en la resonancia.
un esquema más moderno de lo que vamos a ver, pero también quiero señalar acá la parte de la fosa posterior. Entonces, la parte más posterior e inferior del cerebelo lo va a irrigar la arteria cerebelosa posterior inferior, tradicionalmente llamada pica. La pica en la mayoría de las personas viene de la arteria vertebral, que va a irrigar una a cada lado, pues las estructuras correspondientes de los hemisferios cerebrosos posterior e inferior, y también irriga parte del bulbo. Y la arteria cerebelosa anteroinferior, la parte más anterior de los hemisferios, anterior e inferior. Y ya la parte medial y más superior lo va a dar la arteria cerebelosa superior. Todas ellas, tanto la áica como la cerebelosa superior, son ramas de la basilar. Y hay unas ramas que salen directamente de la basilar que abrazan el puente y lo van a irrigar, y también a otras estructuras del tallo céfalo. Entonces, básicamente es esto, recordar que la fosa posterior va a depender del sistema vértebro-basilar. Existen unas ramas perforantes que son muy importantes en neurología porque irrigan territorios claves en el ACV. Estas son, en primer lugar, las lentículo-estriadas. Las lentículo-estriadas son dos grupos, un grupo pequeño, rama de la cerebral anterior. La cerebral anterior da unas pequeñas ramas que va a ir aquí en la cabeza del caudado, y el grupo más grande es el que es rama de la cerebral media, que va a irrigar todo el resto de los ganglios basales. Las arterias cerebrales las dividen en segmentos. Entonces, el segmento inicial de la arteria cerebral anterior lo llaman A1, ¿sí? Y va a llegar hasta la bifurcación, hasta la unión con la del otro lado, ya donde aparece la comunicante anterior. De ahí para adelante es un segmento 2 y más periféricamente un segmento A3. Igual sucede con la cerebral media, tiene un segmento M1, M media, que arranca desde la bifurcación de la carótida y va a llegar hasta el valle silviano. Ahí viene un segmento M2 y aquí donde se bifurca en una rama superior y una inferior, eso ya son segmentos M3. De recordar, anterior da unas lentículos estriadas mediales y la media da unas lentículos estriadas laterales. Bueno. Uno debe buscar cambios tempranos del infarto cerebral. Recuerde que la tomografía pues detecta en las primeras horas aproximadamente el 70% de los infartos cerebrales. La sensibilidad no es más alta, y entre más temprano sea el infarto, pues menos se va a ver. Podemos tener la oportunidad de ver una hiperdensidad de la arteria cerebral media, es lo que llaman el signo de la cuerda, en este caso es el segmento M1, en un paciente que tiene una clínica de cerebral medio izquierda, una fase donde parece a derecha. Eso es un cambio temprano. Ellos todavía no ven nada en el parénquima cerebral adyacente. O pueden ver aquí una pequeña hipodensidad en la cabeza del caudado de este lado. Pero esta hipodensidad me señala que esto ya es como viejo. Y de este mismo paciente, que es este corte, lo que sí yo veo agudo es esta hipodensidad, la ínsula. Ustedes comparan la ínsula de este lado está blanquito. Está adyacente a la cisura de Silvio. Ustedes ven acá, la cisura de Silvio está menos ancha que acá, y la cinta de la ínsula está negra, y está hinchada, por eso está cerrando la cisura de Silvio. Estos son cambios muy tempranos de la ACV. Este paciente ya había tenido una ACV previo y ahora se le tapó la cerebral media del lado izquierdo y con cambios tempranos. Esos son los cambios difíciles de ver, que hay que estar pues muy guiados por la clínica para pues, tratar de identificarlos. Fíjense, estos cambios hiperagudos de este mismo paciente. En este lado se ve mejor una hipodensidad. Compromete parte del lóbulo frontal y temporal y algo de los ganglios de la base. Fíjense que hay asimetría de los cuernos debido al efecto de masa que hace este cuerno frontal se ve menos amplio que el lado derecho, que a su vez está dilatado por la lesión antigua que tenía. En este corte un poco más alto, si ustedes afinan la visión, verán que aquí hay surcos corticales y aquí no hay surcos corticales.
y no hay una muy buena diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca. Y en ese otro corte pues van a ver que ya hay cambios de infarto, desaparecen los surcos y tiende a ser todo más negro, donde hay pedazos de densidad conservada y desaparecen los surcos. Esto es un infarto en territorio de la arteria cerebral media izquierda. Como hemos dicho, por convención izquierda es este lado derecho, esto es como si usted estuviera viendo el paciente de abajo. Esto es izquierdo y esto es derecho, siempre. Bueno, nosotros usamos la clasificación del TOAST que usa los términos de infarto cerebral de vaso grande, infarto cerebral de vaso pequeño. El de vaso pequeño también lo llaman lacunar. Entonces, infarto cerebral de vaso grande es aquel que mide más de 2 centímetros de diámetro, como en su mayor eje. Aquí vemos una lesión hipodensa que está afectando el lado occipital. Esto es territorio de la cerebral posterior. Curiosamente, vea que no tiene comprometido el tálamo. Entonces, esta lesión se produce por una obstrucción más distal de la cerebral posterior, en su porción probablemente P2. Este es uno de la cerebral media, fronto parietal, extenso, hace efecto de masa, colapsa un poquito el ventrículo, compárenlo con el tamaño este, y como está todo negro y se borran los surcos. Estos son los surcos normales de ese paciente, aquí no hay, y el color es negro, una hipodensidad homogénea en un territorio vascular. Si uno conoce los territorios vasculares, pues inmediatamente lo asimila que es de la cerebral media. Por supuesto que no siempre está comprometido todo el territorio, pero uno, sabiendo cuáles son los territorios, pues se orienta. Yo veo que aquí me respeta esta parte anterior del encéfalo y que está pegada a la línea media. Eso es territorio de la cerebral anterior. Si fuera una lesión de otra causa, no tiene por qué respetarla, ¿no? La lesión pasa a otro territorio. En cambio, los territorios vasculares están bien delimitados. Bueno, la cerebral anterior, ya hemos dicho que afecta toda la parte medial e inferior y superior también del lóbulo frontal. Lo clásico es pegado a la línea media y compromete también el cuerpo calloso, la rodilla, el cuerpo calloso. Aquí tiene una lesión, entonces un infarto de cerebral anterior y dice que se va un poquito hacia adelante y compromete esa estructura. Otro infarto de la cerebral anterior, si este es el cuerpo del ventrículo y este es el cuerpo del ventrículo, de ahí para adelante esta mancha negra, esta hipodensidad, pues corresponde a un infarto de la cerebral anterior. Nuevamente pasa acá, aquí tiene lesión de cerebral anterior y tiene lesión de cerebral media. Seguramente es un paciente que está embolizando a varias arterias. Recuerden que esta línea con raya no es para molestarlo, este es un metro. Antiguamente, como no podíamos con los programas medir las lesiones, entonces uno hace una extrapolación. De aquí a acá son 5 milímetros, esta regla viene dividida en secciones de 5 milímetros, entonces uno con un papelito medía la lesión y luego la extrapolaba acá y decía esa lesión tiene tantos centímetros, porque las lesiones hay que darles en lo posible dimensiones, ¿no? Hoy en día pues usted puede marcar directamente con un programa en la pantalla y darle todas las dimensiones que quieran. Más ejemplos de la cerebral anterior, pegada a la línea media, fíjense, frontoparietal va hasta atrás. Esta tiene unas ramas que es la pericallosa y la callosa marginal. Ahí lo ven este mismo paciente. Otro paciente, uno más pequeñito, se mete al cuerpo calloso. Dice que el cuerpo calloso va de lado a lado y compromete en el lado derecho. Cerebral anterior. Cerebral media, fíjense que aquí es muy difícil de ver cambios, pero yo veo que aquí está más negro que acá. Y si miran la ínsula, ven que aquí el lóbulo de la ínsula es blanquito, la corteza insular, aquí ya está negra, y al lado se ve pues la cesura de Silvio, que aquí no se ve casi. Hay cambios tempranos en este lado, esto es temporal, frontal y temporal. Y veis acá los cambios de la base, afinen el densitómetro de su retina. Ustedes ven la cabeza del caudado blanca, aquí ven una línea negra que es el brazo anterior de la cápsula, una más amplia que es el brazo posterior, y ven que el núcleo lenticular es un triángulo con una parte más clarita que es el lobo pálido y una parte más oscura que es el frontal. Si miran al otro lado, solamente ven la cabeza del caudado, pero no ven el núcleo lenticular, está
oscuro hipodenso. Entonces son cambios tempranos que hay que buscar. Si ustedes ven aquí, normal esto y aquí no, pues aquí se está gestando un infarto de la cerebral media. Y la corteza igualmente aquí no hay una buena diferenciación, aunque no es tan claro como la diferencia de los ganglios basales derechos con los izquierdos, de que los tálamos están normales. Bueno, una vez establecido ese mismo paciente, horas después, pues usted ya ven esta lesión tan grande, una hipodensia, porque cualquiera la ve, está haciendo efecto de masa, fíjense que como está chiquitico el cuerno frontal, está rechazado y colapsado, pasa en la línea media, y la hipodensidad pues ya se ve más grande. Como en todo infarto, si ustedes se acuerdan, pues hay unas zonas que están en penumbra, que están en riesgo, y hay una zona central que está necrótica, ¿no? En todo infarto, pues hay una parte que ya está muerta desde el comienzo, y hay una parte periférica que está sufriendo la isquemia, pero que todavía no se ha dañado, y es lo que tratamos nosotros de salvar cuando hacemos tratamientos tempranos de trombólisis. Otro signo de la cuerda, fíjense, tan bonita, la cuerda no siempre es recta como en este lado, no puede ser curva, que las arterias con los años se van volviendo dolicoectásicas, ¿no? Arrianadas. Otra cuerda, pero fíjense que aquí ya se ve el infarto claramente establecido. Es más fácil de ver la cuerda porque el fondo es negro, el mismo paciente, pacientes que vemos aquí en el hospital. ¿Sí? Este comprometió la parte anterior del territorio cerebral media, fíjense que respeta el territorio cerebral anterior, respeta el tálamo y respeta la parte posterior. Este es bastante grande, no coge todo el territorio de la cerebral media, pero compromete una parte muy grande, frontal, temporal, parietal y parte de los ganglios de la base. Entonces cerebral media. Más arriba mire cómo compromete frontal y parietal. Como paciente que acabamos de ver. Recordar la evolución, miren que este paciente tiene una cuerda aquí pequeña, dice aquí ya los cambios isquémicos, como en la medida que pasa el tiempo, mire, compare, este fue cuando llegó y esto el día siguiente. El primer día habíamos cuerda y aquí no veíamos nada. Al día siguiente, este es el mismo paciente, ¿no? Al día siguiente la cuerda se ve menos, pero ya se ve el infarto. Y en un corte más alto, en este corte no había un mayor cosa, si acaso aquí había algo, pero no estábamos seguros, al otro día ya estábamos seguros que hay un infarto de la cerebral media. Entonces, esto es dinámico, va cambiando cuestión de horas en las primeras 24 o 48 horas. Por supuesto que la resonancia es mucho más sensible. Mire este mismo paciente, aquí arriba no le veíamos nada y mire el otro día cómo está infartado. Este caballero. Los infartos no solamente son isquémicos, los infartos también pueden ser hemorrágicos. Eso quiere decir que primero se obstruyó la arteria, se desvitalizó el tejido, quedó muerto el tejido, y después por mecanismos compensatorios que tiene el mismo organismo hay una lisis de trombo. Y esa lisis produce una reperfusión del tejido muerto. Entonces, cuando usted reperfunde un tejido muerto, lo que se va a producir es un parche hemorrágico ahí dentro del infarto. Esos son los famosos infartos rojos o infartos hemorrágicos que ustedes vieron en patología. El patólogo le decía a uno que dan dos tipos de infartos, blanco y el rojo. El blanco es el que es isquémico puro y el rojo es el que tiene reperfusión, un tejido muerto. Esos son los infartos rojos o infartos con transformación hemorrágica. Y pueden ver en la tomografía que este infarto tiene unas áreas hiperdensas que seguramente es por sangrado después de haber sido obstruida la arteria. Esto es una lesión antigua y en esta resonancia con esta modalidad especial para detectar sangre, pues se ve que está negro. Bueno, nosotros para efectos prácticos no le pedimos estudios contrastados a dos patologías. A una es el ACV y la otra es el trauma. Ni el trauma ni el ACV se piden contrastados. Todos los demás indicaciones, todas las demás indicaciones deberían ser con contraste. Por ejemplo, si sospecha un tumor, si sospecha una hidrocefalia, todas las cosas deberían llevar contraste. Aquí por problemas económicos rara vez se hace contrastados, a no ser que esté pensando en un tumor o algo por el estilo. Pero para efectos prácticos, ustedes afuera, cuando sospechen ACV o llega un paciente traumatizado, solamente se le pide simple. Cuando usted le coloca contraste a un infarto cerebral, como es este caso,
van a mirar que hay unas áreas blancas. Es el medio de contraste que se extravasa en ese tejido muerto. ¿Sí? Como se ha perdido la barrera hematoencefálica, el medio de contraste yodado sale y se va a ver como unas líneas, unos pegotes blancos. Fíjense que en el lado sano no pasa eso porque la barrera hematoencefálica está intacta, no penetra el contraste. Aquí sí. Y esto es lo que llaman en los textos anglosajones la perfusión de lujo. De lujo porque eso es una perfusión que no sirve para nada. Ese tejido ya está muerto. Entonces sí, le está llegando el contraste ahí, pero ya las neuronas se murieron. Entonces ya no hay nada que rescatar. Entonces no le pidan contraste a los ACVs ni a los traumas. Este es un paciente que le hicieron una trombólisis porque tenía un infarto cerebral agudo y tan de mala suerte que sangró. Tiene un infarto de cerebral medio y sobre la misma cerebral sangró. Pues tiene este parche de sangre metido que se lo atribuye a la trombólisis. Tengan en mente que los infartos cerebrales grandes pueden sangrar automáticamente, espontáneamente, hasta una tercera parte de ellos, los grandes. Entonces, sin necesidad de trombólisis, ustedes si le hacen seguimiento a los pacientes con imágenes, algunos de ellos, 1 de cada 3 va a ser transformación hemorrágica. Afortunadamente, la transformación hemorrágica en la mayoría de ellos no cambia el déficit neurológico que ya tienen. Bueno, la cerebral posterior, vemos aquí una lesión hipodensa occipital pegada a la línea media del cerebral posterior. Este es un paciente que tuvo un infarto y pues sangró ahí mismo de la cerebral posterior. Es un infarto hemorrágico. Mira que eso es muy difícil de diferenciar de una hemorragia cerebral, que cómo hacen. Aquí por la historia, ¿no? Se conocía que primero era una isquemia y luego una hemorragia. Y por la anatomía, está en un territorio vascular bien determinado, que es de la cerebral posterior. Y usualmente las hemorragias hipertensivas no sangran ahí. Un infarto aquí bien alto parietal posterior pegado a la línea media, eso es cerebral posterior. ¿Sí? Aquí está pequeña hipodensidad, compare con este lado, que aquí está más blanco, aquí está más negro, un infarto, aquí está el infartico, bien alto, parietal posterior. El tálamo es otra estructura que lo irriga la cerebral posterior. Para eso tiene unas ramas que son las ramas tálamo perforantes, que es el equivalente a las lenticuloestriadas de la circulación anterior. Aquí en la posterior están las tálamos perforantes. El tálamo es una estructura muy sui generis porque en la tercera parte de las personas el tálamo lo irriga una sola arteria. Quiere decir eso, que la mayoría de estos pacientes que lo irriga una arteria va a venir de un pedículo único. En este lado sería la cerebral posterior derecha, que va a dar un pedículo que va a irrigar a la parte medial de ambos tálamos. Entonces, si usted se infarta, ve que el paciente se le infarta esta arteria, pues va a tener infarto acá y va a tener infarto acá. Lo normal, lo que tiene la mayoría de la gente es esto. Cada cerebral posterior manda una rama independiente para estas estructuras mediales de los tálamos. Entonces, esta arteria única que irriga a los dos tálamos se llama la arteria de Percheron, por el anatomista que la escribió por allá en 1966. Entonces, este es un infarto de la arteria de Percheron. Aquí tenemos un ejemplo. Cogió la parte más medial de los dos tálamos. Entonces, no es que tenga dos ACVs, es uno solo, lo que se le tapó aquí la arteria. Es una curiosidad que pues aquí la vemos todos los años. Está publicado por ahí algunos casos con eso. Entonces, la arteria de Percheron. Mire, aquí cogió la parte medial de los tálamos y aquí se cogió el tectum mesencefálico. Recuerden que por debajo del tálamo viene ya el tectum mesencefálico. Después por trastornos de la conciencia, trastornos de memoria y trastornos de los movimientos oculares. Entonces aquí ven que es un penachito que va a irrigar las dos arterias. Y ese es un esquema cerebral posterior. Y ve que el penacho va a irrigar los dos tálamos. Es una obra del artista. Si se tapa acá, va a sufrir esa parte del tálamo derecho y va a sufrir esa parte del tálamo izquierdo. Estos son casos nuestros. Este es un Percheron y este es un infarto talámico aislado.
lado izquierdo, y esto es bilateral. Esto es por un infarto de la arteria de Percherón. Debe recordar que estos infartos son lacunares, miden menos de 2 centímetros de diámetro, entonces son de vaso pequeño, que esas arterias son de un diámetro pequeño, tienen menos de 1000 micras de diámetro, ¿no? El infarto cerebroso a veces es difícil de ver porque la fosa posterior tiene muchos artificios, como pueden ver acá, pero aquí uno, si le coloca fe, ve que hay una estructura hipodensa triangular de base externa. Fíjense que el cuarto ventrículo está medio colapsado y desviado hacia la derecha. O sea, hay un vector que genera presión sobre él. Miren la fecha, 31 de enero. Días después ya se empieza a abrir el cuarto ventrículo, se limita mejor el infarto. Se está disminuyendo el edema, el infarto cerebroso. Y fíjense que 15 días después ya el cuarto ventrículo está bien abierto y persiste la hipodensidad. El problema cuando se cierra el cuarto ventrículo es que puede causar una hidrocefalia obstructiva aguda. Afortunadamente esta persona era una persona ya adulta, grande, con este poquito de cuarto ventrículo, pues no alcanzó a hacer una hidrocefalia importante, aunque fíjense que aquí los cuernos temporales están ya un poquito dilatados. Entonces, esto es dinámico, hay que estar pendientes pues, de estos pacientes. Más ejemplos de infartos lacunares. Este es un infarto aquí de alto a la altura donde se bifurca la basilar. O sea, esta es la unión del puente con el mesencéfalo. Aquí otro lacunar en el brazo posterior de la cápsula interna, que hay uno similar, y hay otro pequeño. Muchos de los infartos lacunares son asintomáticos y uno los descubre en una tomografía por casualidad, porque se le pidió por cualquier motivo, no necesariamente por una ACV, y uno identifica estas lesiones. A veces recuerdan que tuvieron un déficit neurológico transitorio o algo por el estilo. Estos infartos lacunares se pueden transformar también con sangre, sí, y ese paciente era inicialmente como sangró dentro del infarto. O sea, hubo una reperfusión con sangrado, aunque no es lo más frecuente. Últimamente se le ha dado mucha importancia a la enfermedad cerebrovascular isquémica. Doctor, Señor, una pregunta, ¿se pueden dar infartos lacunares, o sea, masivos, en varias partes al mismo tiempo? múltiples, Múltiples, sí, bueno. sí, pero no al mismo tiempo. Son de Ok. diferente cronología. Si usted los ve, pero son diferentes en la edad. Y usted cómo sabe si es nuevo o no, con la resonancia. Ahorita le voy a dar el ejemplo. Entonces, mire, la sustancia blanca se considera enfermedad de vaso pequeño. Este tiene un infarto viejo cortical acá, que esto es de vaso grande. Pero todas esas lesiones que afectan la sustancia blanca, ¿sí?, se considera enfermedad de vaso pequeño. Lo que pasa es que cuando son muchas, pues tienden a ser confluentes. Ellas arrancan pequeñitas como esta, pero cada un tiempo se juntan, confluyen. Entonces va aumentando de tamaño, pero pertenecen a la familia de las de vaso pequeño. Y si vemos la resonancia magnética, vemos el espectro de esta enfermedad. Entonces, esta es una forma leve, ¿sí?, una forma moderada, que hay más lesiones, y una forma ya grave, donde ya confluyen las lesiones. Fíjense cómo está llena de lesiones. Y aquí hay verdaderos huecos. Se necrosa el tejido y queda ahí una malacia en un hueco. Entonces, lo leve puede ser parte del envejecimiento, tener esas lesiones. Pero ya moderado, grave, es necesariamente patológico. Y muchas veces son asintomáticas o poco sintomáticas estas lesiones de la sustancia blanca. Esto se asocia con demencia, se asocia con trastorno de la marcha. Pero hay personas que tienen estas lesiones y no tienen ningún déficit neurológico. Y así las clasifica el doctor Fasecas: leves, moderadas y grave. O sea, bueno, vamos a ver un poquito de resonancia magnética en el infarto cerebral agudo. Entonces ustedes van a ver, esta es la secuencia del T2, que viene una hiperintensidad, hablamos acá, ya no es densidad, sino intensidad de señal. Pues que está comprometiendo parte del lóbulo temporal y parietal, temporoccipital, perdón.
y algo de frontal. Y esta es la secuencia del FLAIR, que vimos que era un T2 modificado. Simplemente le cambian aquí la señal del líquido cefalorraquídeo, que aquí se ve negro, que es blanco, y se ve también un área hiperintensa. En el T1 se va a ver hipointensa y a veces isointenso, y en el T2 sí se va a ver hiperintenso. Pero la mejor secuencia para ver el infarto cerebral agudo es la imagen por difusión, que aparece como DWI. Entonces, aún antes que aparezcan, cambios en la resonancia, pues, en su secuencia convencional, T1, T2 y FLAIR, ya el DW y la difusión ya detecta la lesión. Mira, aquí hay una lesión nítida de la cerebral posterior, izquierda, la cerebral anterior y la cerebral media. Usted puede tener esta imagen en difusión así blanca, mientras que el T2 y el FLAIR pueden ser normales, si usted lo hace en las primeras 4 horas de instaurado el déficit. Y la tomografía puede estar también normal todavía. Entonces, la mejor imagen que tenemos hoy en día para detectar tempranamente un infarto cerebral es la imagen de resonancia por difusión. Y de una vez les digo que gracias a la difusión, si usted tiene múltiples infartos lacunares que los vio en la tomografía, el que marque blanco es el que es reciente, los demás van a marcar negros, que son viejos. Ya lo viejo ya no hay, ya la señal no altera. Entonces la única manera para saber si una lesión es nueva o es vieja es utilizando la difusión, porque en difusión van a aparecer blancos. Entonces tenemos la duda, vemos unas hipodensidades, decimos, ¿será que son nuevas o viejas? Entonces la difusión nos aclara cuál es la lesión reciente, de pocas horas y días, de una lesión antigua. Vamos a hacer la comparación. Entonces, miren el infarto cerebral agudo, esa tomografía, trate de meterle ustedes a ver si ven algo. A mí lo único que me llama la atención es que aquí yo veo los surcos muy profundos, muy nítidos, con la corteza que los rodea bien nítida, y aquí se me pierden los surcos, hay como menos, sobre todo en este lado. Y la diferenciación tan buena que hay aquí entre la corteza y la sustancia blanca, aquí se me pierde, aquí todo se ve como negrito. Estas líneas blancas de corteza, aquí se ve, pero aquí no las veo. Entonces yo pienso que ahí hay como un infarto de la cerebral media, pero si usted lo ve de rapidez, usted dice que es normal. Y fíjese, mire, la tomografía, y le hace las imágenes en difusión, mire esta belleza, brilla. Es muy distinto a esto, ¿no? Y eso es lo que yo tengo aquí en el hospital. Entonces me toca defenderme con esto. Es que hace uno, pues por clínica uno lo tromboliza, porque para trombolizar uno utiliza la imagen de TAC, por lo rápido. Entonces, entre menos vea uno la tomografía, para el paciente es mejor para trombolizarlo. Si uno ya ve lesión en la tomografía, pues seguramente ese paciente no va a ser candidato. Pero fíjense cómo es de buena la resonancia. Aquí también veo otra pequeña lesión isquémica del otro lado. Puede que esté embolizando este señor. Miren la secuencia temporal si comparamos ahora la misma resonancia, ya sea el T1 o el T2 o el FLAIR, si lo comparamos, aquí no es T1, pero en este T2, si lo comparamos con la difusión. Aquí hay un error, es T2. Entonces, mire, tenemos el T2 acá y abajo tenemos la difusión. Usted aquí no ve mayor cosa. Mire aquí cómo está ya nítida la señal. Para acá, para acá. Entonces, el T2 se demora, estamos a las 4 horas, todavía a las 4 horas no ha marcado, mientras que ya la difusión a las 4 horas tiene claramente limitado donde no está fluyendo la sangre. Entonces es mucho mejor la difusión para detectar los ACVs tempranos. Aquí se llama comparar. Doctor, señor. ¿Cómo funciona la técnica de difusión? No, eso es un software que tiene el aparato, ¿no? Ya el fenómeno de resonancia es el mismo. Usted le pone un electromagneto y alinea los electrones y los pone despacio una onda de radiofrecuencia y resuenan. Y luego el software se encarga de lo demás. Entonces, este programa de difusión lo que hace es ver si hay restricción de la difusión, lo que tiene que ver con las circulaciones, con el movimiento de las moléculas dentro de ese tejido. Entonces es una resonancia magnética avanzada que llaman hoy en día. Eso es una mejora
en la adquisición de la señal. Hoy en día todos los protocolos de resonancia traen la difusión. Entonces eso es el mismo examen, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener el software para eso. O sea, los equipos viejos de pronto no lo tienen, pero en Cúcuta todos los equipos tienen el software para difusión. Fíjense que comparamos difusión con FLIR, lo mismo. Claramente en la difusión, FLIR pasó de agache, difusión, FLIR. Entonces, el mensaje está claro, mucho mejor la difusión para detectar. Claro, después de que pasan las horas, pues ya va apareciendo la lesión en las otras secuencias de resonancia magnética. Miren la evolución del infarto lacunar. El infarto lacunar más difícil verlo en tomografía al principio. Usted tiene una difusión de este paciente con infarto lacunar. Está a la altura de esto, es el cuerpo del núcleo caudado y la cápsula interna al lado. Lo ve blanquito. Van pasando las horas, ya lo ven en T2, luego lo ven del FLIR. Fíjense que aquí hay una lesión vieja. Sé que era vieja porque no me aparece en la difusión de ahora. En el T1 aquí medio ve algo ya, y a cada un tiempo al fin le aparece ahí una tomografía. Otra lesión, esta es una lesión del tallo cerebral, dura el puente, lado derecho. Esto es artificio. La difusión lo capta, luego se ve ya en el T2, en el FLIR, esos días después, el T1 ya se ve negro y finalmente al cabo de las semanas usted logra ver la malasia ahí del infarto lacunar óptico derecho. Esto es dinámico y siempre hay que tener en mente eso. Bueno, entonces vamos a pasar a la hemorragia cerebroidea. La hemorragia cerebroidea tiene dos orígenes primordialmente. Uno es el trauma, esa la trataremos cuando veamos trauma, y la otra es por la ruptura de aneurismas cerebrales, que es la que tiene especial importancia pues por la gravedad que puede tener esto, que puede llevarlo a la muerte del paciente. Aquí tenemos un esquema del espacio subaracnoideo. Vemos que por ahí pasan todas las arterias del polígono de Willis, ¿no? Que es donde más aneurismas hay. El 80% de los aneurismas van a estar ahí, en el polígono, en sus ramas proximales. Entonces, si se revienta el aneurisma, pues usualmente sangra hacia el espacio subaracnoideo. Obviamente que tampoco puede sangrar hacia el parénquima cerebral, pero tiene que sangrar inicialmente al espacio subaracnoideo. Y este concepto es básico para entender las imágenes. A veces, rara vez, rompe la dura y produce un hematoma subdural. Eso es raro. Lo usual es que usted vea la sangre en el espacio subaracnoideo y a veces la vea, cuando es muy grande, metida en el parénquima cerebral. Y al cabo la dura es más dura, el parénquima, ¿no? Se llama dura. Entonces este muñeco que está en el libro que yo les envié, que espero que hayan abierto, de la tomografía, lo que hablan sangre en el valle. Entonces, si usted coloca sangre ahí en atalaya, pues en el terminal le va a llegar la sangre. Entonces, si usted tiene este esquema de las circunvoluciones, y este es el surco que hay entre dos circunvoluciones, el surco se va a llenar de sangre. Entonces, lo que aquí se veía en la tomografía como negrito, eso como se llenó de sangre fresca, se va a volver blanco. Eso es lo que vamos a analizar acá. Fíjense, el surco normal es así, negro. Y fíjense, aquí este surco aparece blanco, y aparece blanco porque está ocupado por sangre fresca. Ya dijimos que la sangre después de unos días cambia de color y ya deja de ser blanca. Entonces, lo que miramos son los surcos. Aquí en este caso es una hemorragia subaracnoidea cortical en la corteza. Esto puede fácilmente pasar desapercibido. Recuerden que si una persona tiene un aneurisma, este tenía dos, se le reventó este. Y miren lo que pasa cuando el sangrado es extenso. Todas las cisternas de la base, el valle silviano, donde va la cisura de Silvio, todo se llenó de sangre. La cisura interhemisférica, en su parte anterior, está llena de sangre. ¿Sí? Aquí está fosa pentagonal o cisterna pentagonal.
llena de sangre. Hasta el tentorio le cayó sangre. Y el tejido cerebral se ve negro por el edema cerebral. Ya empiezo a ver dilatado un cuerno, está empezando a hacer hidrocefalia. Y dice que hay sangre en el cuarto ventrículo. Rompió la lámina terminal esa adelante y se metió al ventrículo. Tercero y bajó luego hasta el cuarto. Entonces, yo veo como más grueso el hematoma acá. Entonces, probablemente por acá debe estar el aneurisma. Entonces hay que hacerle una panangiografía para estar seguros. Pero esto es una hemorragia subaracnoidea muy, muy extensa. Tenemos la clasificación de Fischer. Cuando se mete al ventrículo o al parénquima, grado 4, si no hay en el parénquima ni en el ventrículo, pero es gruesa, como acá. Si no tuviera esto, sería grado 3 por lo grueso. Más delgadita, grado 2, grado 1. Y mire la hemorragia en todos los sitios que usted puede ver. Toda la cisterna, valles silvianos. Aquí tiene un hematoma parenquimatoso. Mira la cisterna. Esto parece que le hubieran puesto contraste, pero no, esto es una tarde que no es simple. Lo que se ve blanco es la sangre, producto del sangrado en el espacio subaracnoideo. ¿Desde qué sitios donde buscamos la hemorragia? Fisura interhemisférica, mira, ahí está. Hematomoto tiene acá. Fíjense que aquí la cisterna, la lámina cuadrigémina y la ambiens hay sangre. La fisura de Silvio, sangre. Aquí es más sutil. Pero la fisura hay, este ya tiene hidrocefalia porque no está circulando. Pero aquí la hidrocefalia es comunicante, porque el cuarto está dilatado, el tercero está dilatado y los laterales están dilatados. El líquido no puede salir al espacio subaracnoideo porque la sangre que hay en la cisterna de la base no lo dejan salir con facilidad por los agujeros de Luschka y de Mayenne. Aquí hay sangre metida también en el ventrículo. Y hace un aneurisma aquí de la comunicante anterior, inundó los ventrículos, la fisura hemisférica y el parénquima. Silviana acá, este lado derecha, con hematoma, Silviana. Entonces hay que buscarla. Mire la cisterna ambiens. Esta es una cisterna normal. Mire cómo tiene sangre. La ambiens es la que está aquí atrás, lateral del mesencéfalo. Esta es la interpeduncular, esta es la crural y esta es la lámina cuadrigémina. Este tiene sangre en todas, pero aquí le queremos señalar la de la ambiens. También tiene sangre en la fisura interhemisférica. Tiene sangre en la fisura de Silvio. Y tiene edema cerebral porque está muy hipodenso. Aquí el puente tiene un pegote de sangre por delante, esa es la cisterna prepóntica, tiene sangre. Por eso fregábamos el viernes con las cisternas, porque ahí donde tenemos que ir a buscar la sangre. Estamos sospechando una hemorragia subaracnoidea por la clínica. Cuadro agudo, cefalea, una cefalea intensa, la peor de la vida. Perdió conocimiento, tiene cefalea, vómito, rigidez de nuca. Todo eso hace sospechar una hemorragia subaracnoidea. Y estos pacientes pueden hacer hidrocefalia por la hemorragia. Ya lo hemos dicho, se dilatan los cuartos ventrículos, tiene la hemorragia subaracnoidea y está dilatado. Complicaciones de esos aneurismas rotos. Primero, que vuelve sangre. Entonces lo llaman resangrado. Y la otra es que por la irritación que causa la sangre dentro del líquido cefalorraquídeo, ahí en las cisternas de la base, las arterias responden con vasoespasmo. Entonces, al hacer vasoespasmo, se le puede infartar el tejido. Y este paciente entra en diciembre con la hemorragia silviana derecha. Y fíjese que días después, no tiene ni una semana, está la misma hemorragia, pero ya tiene infartos. Un infarto acá, tiene infarto acá, un infartote. Se complicó con vasoespasmos arterial. No solamente ahí de la arteria que está ahí, que la se ve, sino de otras arterias, porque la sangre está en todo el espacio subaracnoideo. Entonces, el paciente hizo esta complicación que es muy temida, porque el paciente al hacer infartos cerebrales, pues le va a aparecer nuevo déficit neurológico, puede hacer una hipertensión intracraneana y puede morir. Entonces, por eso es que hoy en día tratan de intervenirlo lo más tempranamente posible, antes de que haga las complicaciones. A veces vemos los aneurismas, tenemos la suerte, como acá, que vemos la bola, la pelota, es un aneurisma gigante, tiene más de 2 centímetros de diámetro,
Y lo pudimos identificar porque la sangre lo rodeó. Entonces me lo delimita. Y hay sangre aquí en la cisterna pentagonal, en la cisura de Silvio, en el cuarto ventrículo, entre la hemisférica, en las perimesencefálicas. Además tiene un poquito de hidrocefalia, pero uno rara vez lo ve en el aneurisma, aquí lo vimos. Ya sabemos que lo tiene ahí, esto parece estar a la altura como la complicante anterior. Entonces, a veces tenemos esa suerte. O puede cursar con hematoma. Usted ve el hematoma, pero usted tiene que darse cuenta que tiene una gran hemorragia subaracnoidea, que está llenando las cisternas, el valle silviano. Hay sangre en el ventrículo, rompió y entró al ventrículo. Y también hizo un hematoma temporal izquierdo. Entonces, uno deduce que el aneurisma está por acá cerca de la cerebral media y llenó todo el valle silviano de ambos lados y rompió el parénquima y formó este hematoma. Esto es una complicación de la misma ruptura del aneurisma. Bueno. La otra causa de ACV hemorrágico es la hemorragia cerebral espontánea. Hay hemorragias cerebrales traumáticas, pero esa no es un tema de hoy, sino la espontánea. Y la causa más frecuente es la hipertensión arterial, no tratada. Entonces, si ustedes ven aquí, los sitios donde aparece la mancha rojita es donde más frecuentemente sangra. Están las lentículas estriadas, que ustedes ya conocen. ¿Sí? Aquí no aparecen porque están más atrás las talamoperforantes, algunas corticales, bulbo y cerebelo. Esta es una pieza de autopsia, fíjense, esta gran hemorragia aquí de los núcleos basales, cómo inundó los ventrículos de sangre y lo llevó a la muerte. Es un espécimen de autopsia. Esa ya hoy día ya la hemos visto, es un recorderis, la sangre cambia de color con el tiempo. Primer día, 2 semanas, 2 meses. Un infarto viejo al otro lado. Entonces, ¿cuáles son los sitios más comunes? Más frecuentes de hemorragia cerebral debido a hipertensión arterial. Primero de todos, en la mayoría de las series, está el putamen, es una hemorragia putaminal. Putamen sano es este. Fíjense que aquí se llenó de sangre. Esta es una hemorragia putaminal extensa que se está metiendo a otras estructuras anatómicas, pero se originó en el putamen. Es muy común. El caudado, la cabeza del caudado, fíjense, en el lado normal es esto. El problema de la cabeza del caudado es que cuando se rompe muchísimas veces se mete al ventrículo porque está al lado del cuerno. Mire cómo le inundó todo el ventrículo lateral de ese lado. Parece pequeñita acá, pero si mira el corte donde está todo el ventrículo, lo inundó. Tiene un volumen más grande dentro del ventrículo que dentro del parénquima. El tálamo, se revienta las tálamos perforantes y hace una hemorragia. El tálamo tiene el problema que frecuentemente inunda el tercer ventrículo y va a haber sangre ahí y en los cuernos occipitales y en los atrios ventriculares. No es el caso este, pero es muy frecuente que inunde. Como es esta diapositiva. Una hemorragia talámica izquierda, fíjense como el tercer ventrículo tiene sangre, y está el tercero lleno de sangre, y los atrios ventriculares y los cuernos occipitales están llenos de sangre. Como el paciente está en decúbito supino, o sea, acostado boca arriba, los glóbulos rojos se van a ir al fondo. Entonces van a ver un signo del hematocrito. Glóbulos rojos acá y el líquido encima. Y es una hemorragia talámica. Lo llevó a eso. La cerebelosa puede meterse el cuarto ventrículo, sí, hipertensiva, ¿no? Puede causar hidrocefalia, claro, si cierra el cuarto ventrículo, muchas veces no lo inunda, sino que lo colapsa. Entonces va a haber dilatado el tercer ventrículo, va a haber dilatado los ventrículos laterales. A veces se vuelve una verdadera urgencia si la hidrocefalia es muy sintomática, y toca derivar la urgencia, o simplemente esperar la evolución, que el edema vaya bajando y esto, y vaya otra vez a restaurar desde la circulación. El puente sangra también, ve cómo tiene colapsado el cuarto ventrículo, de hemorragia póntica. Y los lóbulos cerebrales, que se llaman lobar, frontal en hemorragia con edema alrededor. Temporal con edema, hemorragia, efecto de masa leve, sería un tricítico en la línea media,
Entonces nosotros, debido a que vamos a utilizar en clínica la escala ICH, que significa hemorragia intracerebral, y una de las cosas que nos pide esa escala y todas las demás escalas que se utilizan para evaluar el pronóstico de los pacientes con hemorragia cerebral espontánea es el volumen de la hemorragia. Que nosotros tenemos que aprender a medir el volumen de la hemorragia. Aunque en la sala de tomografía, pues si lo pudieran medir a uno, eso consume tiempo y nunca lo hace. Ni siquiera el que lee las tomografías le dice uno el volumen de la hemorragia. Pero nosotros al lado de la cabecera del paciente sí la podemos medir fácilmente. Hay varios sistemas, yo utilizo el sistema A por B por C sobre 2. Este es un artículo que fue publicado en el año 93. Luego sacaron otros métodos que son variaciones de este mismo, pero es muy fácil, es simplemente medir el diámetro mayor de la hemorragia. Uno busca el corte en TAC, donde vea la sangre más abundante. Si usted mira estos 4 cortes, donde hay más sangre es aquí en este corte. Entonces mira, le calcula el diámetro más grande. Antiguamente pues usamos la reglita que estaba al lado, hoy en día lo medimos directamente con el marcador que tiene el computador, y perpendicular a esa línea, en el punto más ancho de la hemorragia, lanza otra línea de borde a borde, ese se va a llamar BS vector. Y si sabemos, por ejemplo aquí en el hospital, que cada corte es de 1 centímetro, usted calcula 1, 2, 3, aquí se ve un poquitico, entonces usted le puede colocar medio, sería 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 3 y medio. Y aquí el A ya lo medimos, medió 3 centímetros, le dio al que lo hizo, y B le dio 2,5 centímetros. Esto por supuesto que es aproximado, pero es una medida rápida para hacer el pronóstico del paciente. Sobre todo esa escala mide supervivencia a 30 días. Mientras que más grande sea el volumen, más de 30 centímetros le daba un punto, menos de 30 no da puntaje. Entonces mire cómo lo vamos a medir, hagamos el ejercicio. Aquí tenemos esta hemorragia, un paciente con hemorragia talámica derecha. Entonces la fórmula para explicarle de dónde viene el A por B por C sobre 2. Esto es un elipsoide, si se acuerdan, y la fórmula del elipsoide es 4/3 de pi. ¿Sí? Y multiplicado por cada diámetro sobre 2. Si fuera una esfera, esto sería pi por r al cubo, pero como es un elipsoide, el cual no es homogéneo, les tiene que hacer eso, 4/3 de pi sobre a sobre 2 por b sobre 2 sobre c sobre 2. Apréndanse que es a por b por c sobre 2, y yo te le explico dónde viene esta fórmula. En los 3 diámetros ya dijimos, para efecto del machete, al 3/14 le quitamos el 14, porque quede 3. Pero no tienen tiempo, están muy ocupados para todos los cálculos. Entonces, ya sabíamos las dimensiones. Les juntamos. Este es pi, 4/3, a sobre 2, b sobre 2, c sobre 2. Entonces, si usted elimina 3 con el 3 y el 4 con 2 por 2, 4, le queda a por b por c sobre 2. ¿Sí? Es fácil la fórmula, ya saben de dónde viene. Viene la fórmula del elipsoide, no es un capricho de Lizarazo ni de allá del doctor allá que lo publicó hace 27 años. Ese caso, habíamos calculado unos diámetros 4 centímetros, 3,5 y 3. Entonces hacemos la conversión. A por B, se ven 3 cortes, el A mide 4, el B mide 3,5 y lo veo en 3 cortes de la hemorragia, 3 centímetros, porque yo sé que es el tomógrafo, cada corte es de 1 centímetro. Entonces hacemos todo el cálculo, me da 21 centímetros. Entonces es mucho mejor saber exactamente cuánto mide una hemorragia, que no decir que grande, que chiquita, que como mediana, que no. Mírala. Así nos entendemos. Más de 30 centímetros es una hemorragia grande. Ese es el parámetro que utilizan en todas partes del mundo, 30 centímetros. Y eso empeora el pronóstico. Obviamente que el que tiene hemorragia de más de 30 centímetros cúbicos, el riesgo debe ser malo cuando llega, ¿no? Por la hipertensión intracraniana que genera una hemorragia grande. Bueno, la resonancia
cambia. La hemorragia hiperaguda en el T1 usted la va a ver negra, hipointensa, ¿sí? En el Freire se va a ver, en el T2, perdón, a ver blanca. Este es un T2 temprano, también se ve blanco. Lo importante es lo siguiente. Mire cómo, esto es otro, cómo va cambiando en la medida que pasan los días. ¿Sí? Esta está volviendo negra. Y mire lo que pasa 4 a 7 días. En el T1, que ha sido desde el comienzo negra, a cabo de 4 a 7 días se empieza a poner blanca. Por ahí. Y a la segunda semana de haber hecho la hemorragia, se ve blanca en todos. En T1, en T2 y aquí en esta imagen de difusión. Cuando usted vea estas imágenes, si le dio hace 8 días, porque tuvo una hemorragia hace 8 días, porque la aguda no la va a ver, va a ver si acaso oscura, ¿no? Pero luego se torna blanca. Apréndase ese cambio, que en el T1 cambia la hemorragia de hipointensa, se pasa a hiperintensa. Una crónica. Una hemorragia en tomografía. Este tiene 2 hemorragias. Doctor, disculpe, ¿y en cuál imagen es que pasa de la sangre fresca a estar blanca a negra? Entonces, no, perdón. El T1 es primero es negra y luego se vuelve blanca. T1, después de la segunda semana. Hiperaguda, este es el T1, fíjese que aquí se ve oscuro. Diferente a esto. Sigámosle la corriente. Aquí 1 a 3 días. Está oscuro todavía. Hay alguna zona un poquito blanca, pero predomina el oscuro. Estamos en el T1. El T1 aquí ya 4 días ya empieza a aparecer de blanca. 8 a 14 días ya se ve bien blanca. Pero para eso la hemorragia tiene la gran ventaja que la tomografía la detecta en todos los casos. No hay una hemorragia aguda que se le escape la tomografía. Entonces, cuando el paciente llega a urgencias con una hemorragia, la tomografía es suficiente, no necesitamos pedir resonancia, porque va a ver el manchón blanco usted una vez. Y ya dijimos que la primera ley, la segunda ley de los dummies, que dice que en tomografía el blanco, si no hay hueso, es sangre, ¿no? Entonces, ahí no hay hueso, ¿no? Uno no tiene hueso en el tálamo. Entonces, si usted ve algo blanco ahí, eso es sangre. Aquí tiene otra, pero fíjese que esta está menos blanca que esta. El blanco de acá es más homogéneo y más intenso. Aquí es menos intenso y hay más edema alrededor. Este tiene una hemorragia aguda y una subaguda. ¿Sí? Y fíjese que aquí en esta se ve, este T2, se ve aquí negra, aquí se ve blanca. ¿Sí? Y en el T1, la aguda se ve negra y la subaguda se ve blanca. ¿Ven cómo cambia? ¿Cómo se invierte? Pero no se angustien por la resonancia en la hemorragia. La tomografía es suficiente para el diagnóstico temprano. Unas palabritas de hidrocefalia. La hidrocefalia es dilatación del sistema ventricular. Si esto es lo normal en el dibujo, mire cómo se dilatan. Y no solamente se dilata, sino que hay edema alrededor de él. Y este edema es un edema diferente a los edemas que conocemos. Es un edema que llamamos transependimario. ¿Sí? Simplemente por presión sobre las paredes sale líquido al espacio periventricular. Entonces, recordar la anatomía, la hemos visto: cuarto ventrículo, los agujeros de Luschke-Magendie, acueducto, Silvio, tercer ventrículo, agujero de Monroe, comunica los ventrículos laterales. Y la dividimos en 2 tipos: obstructiva, comunicante. Obstructiva si está tapado alguna de las vías dentro de los ventrículos, y comunicante si el problema es a la salida del cuarto ventrículo. Si está todo dilatado, es comunicante. Si está dilatado una parte y una parte no, obstructiva. Vamos a ver ejemplos. Usted ve dilatado cuarto, tercero y laterales. Esta es comunicante, porque el problema está a la salida del cuarto ventrículo, ya en el espacio supratentorial probablemente. ¿Sí? Supratentorial, fíjense, aquí el cuarto ventrículo está chiquito, está pequeño. Entonces hay algo que obstruye el paso del líquido
cefalorraquídeo entre el cuarto y el tercero. Seguramente tiene una lesión aquí en el acueducto, una estenosis congénita. No pasa el líquido con facilidad, se dilata el tercero y se dilatan los laterales. Y el cuarto sigue normal, porque el problema va río arriba, ¿no? Las hipodensidades periventriculares, este tiene dilatado tercero y laterales, no alcanzamos a ver el cuarto ventrículo, pero lo que quiero señalar es el edema que hay acá. Estas hipodensidades edema alrededor de los ventrículos, quiere decir que una hidrocefalia activa. Y además yo no veo los surcos corticales. Está haciendo tanta presión sobre el parénquima que no se ven los surcos. Esta es una hidrocefalia activa. Así la vemos en tomografía, dilatados tercero y laterales. Aquí vemos unos capuchoncitos negros alrededor de los ventrículos. Y si le hacemos una imagen en Frey de resonancia, el FLT y la ventaja que el líquido me lo deja negro y el edema me lo va a dar blanco. Entonces es una hidrocefalia activa. Ese paciente hay que derivarlo. Aquí casi no se ven los surcos, de la resonancia se ven un poquito mejor. Esto es activo. Hay que derivarlo. Acordarse que muchos pacientes después de derivado los ventrículos siguen grandes. Y eso no quiere decir que esté mal operado, ¿no? Y yo sé que está bien operado porque ya veo todos los surcos y los veo profundos. Simplemente duró tanto tiempo la hidrocefalia, se perdió tanto tejido y tantas neuronas que los ventrículos quedaron dilatados. Pero no está haciendo presión. Primero porque mejora la clínica del paciente. Y segundo porque se ven los surcos muy profundos. Tengo un niño que nació así. Hay algunas malformaciones congénitas que las podemos detectar en las imágenes. Una de ellas es la esquisencefalia. Hay muchas, pero para no aburrirlos, solamente les traigo unas poquitas. Esta es una esquisencefalia. Básicamente, esta es una comunicación entre el espacio subaracnoideo y el ventrículo. Esta puede ser así, una como lineal, esta la llaman de labio cerrado, o puede ser grande, de labio abierto. Parece un murciélago. Esto se puede asociar con parálisis cerebral, esto es congénito. También podemos ver la diginesia del cuerpo calloso. Fíjense que los cuernos frontales, en lugar de estar laterales, están paralelos. Simplemente porque el tercer ventrículo se va hacia adelante, porque no hay cuerpo calloso. Y tiene la famosa colpocefalia, dilatados los cuernos epitales y los frontales pequeñitos, en forma de murciélago. Es una agenesia. Fíjense que aquí viene el cuerpo calloso blanco y aquí se pierde. Ay. Este no le ve cuerpo calloso. Y mire la resonancia tan bella. Este no ve cuerpo calloso acá. Este es el corte clave, ¿no? Corte sagital en toda la mitad. ¿Uno puede ser normal sin cuerpo calloso? Sí, puede ser normal. Es como se comunican los hemisferios cerebrales. Hay como 10 comisuras, ¿no? No de la mano, pero la anterior y la posterior ya la nombré. Hay muchísimas más. Y miren lo que pasa, este mismo paciente, el tercer ventrículo se sube y se mete entre los cuernos. Son pequeñitos. Pero como es normal, normalmente el cuerpo calloso no deja subir al tercer ventrículo. Entonces, cuando no hay cuerpo calloso, ¿sí? Se separan aquí los hemisferios, los cuernos se van para los lados y el tercer ventrículo se sube. Por eso que lo vemos así. Mire uno normal, como este lindo, mire, normal. Pico, rodilla, cuerpo, rodete o esplenio. Este no tiene. Y fíjense aquí cómo está el septum pelúceo en el cuerpo calloso. Aquí como no hay cuerpo calloso, casi que se comunica el tercer ventrículo, se continúa prácticamente con la cisura interhemisférica, ¿no? Y los cuernos son en forma de alas de murciélago, ¿no? Mientras que estos son la forma normal. Bueno, entonces por acá terminamos esta parte. Volvemos a la pantalla principal. ¿Qué preguntas tienen? Escucho. Pregunten sin miedo. Doctor, cuando usted decía que en la hidrocefalia los ventrículos pues se derivaban y quedaban después de la cirugía pues aumentados, ¿ellos vuelven a su tamaño normal después del tiempo o quedan agrandados? Si la hidrocefalia es de corta duración, pueden quedar normales, ¿sí? O sea, volver y quedar normales. Pero cuando son hidrocefalias de larga data, que ha pasado mucho tiempo,
pues disminuye un poco el volumen, sobre todo desaparece el edema y vuelven a verse surcos, pero a veces quedan grandes. La diferencia es los surcos y que el edema desaparece porque ya no hay presión aumentada dentro del ventrículo. El ventrículo puede estar dilatado, pero con presión normal. Entonces ya no hay edema periventricular y los surcos se hacen evidentes. Entonces el tamaño va a depender de la duración de la hidrocefalia. Larga data se pueden quedar un poco dilatados. Si es de reciente evolución, se normaliza. Acuérdense de la compraya. Ese es como el cuento de la bomba de inflar. ¿Ya han visto? Al principio es difícil de inflar, pero si logran inflarla, después no hay quien la regrese al tamaño original. Igualmente pasa con esto. ¿Y no se produce por atrofia? Señora. Que si quedan dilatados más bien por atrofia. Sí, pero ahí estamos hablando del paciente que sí tuvo la hidrocefalia, se la operaron y ya quedaron así los ventrículos. Diferente del caso del viejito que tiene los ventrículos grandes. Eso ya no se llama hidrocefalia, eso se llama ventriculomegalia. Es la persona de 80 años que tiene demencia, y usted le hace una tomografía y le ve los ventrículos grandes, a veces tienen manchas periventriculares, pero eso ya no es edema, sino es por isquemia. Pero la gran diferencia está en que los surcos corticales son profundos. En la hidrocefalia no se ven o están aplanados. En la atrofia crónica, usted lo que va a ver son unos surcos profundos. ¿Sí? Entonces el paciente no hay que ponerle válvula ni nada. Lo que está es, hay una pérdida de neuronas, tanto corticales como subcorticales, de fibras también. Entonces estos pacientes no lo llamamos hidrocefalia porque eso se presta a equívocos. Y de hecho antiguamente la llamaban hidrocefalia ex vacuo, decían. Pero ese término lo eliminaron porque cada vez que uno le nombra la palabra hidrocefalia, uno piensa en válvula. Entonces hoy en día eliminamos el término hidrocefalia ex vacuo y la llamamos ventriculomegalia, cuando es por atrofia previa. Diferente al paciente que queda con ventriculomegalia debido a una hidrocefalia crónica ya derivada. Que son dos cosas distintas. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿una mujer embarazada o un niño en crecimiento se le hace un TAC o que se por la radiación? Sí, por eso hay que saber pedir los exámenes. Ya, usted, la tomografía en mujeres tratamos de no hacerla. Y si es absolutamente necesaria, por ejemplo, paciente que llega a urgencia por un trauma que lo hay que hacerse la tomografía. Entonces se hace con protección fetal. Le coloca un chaleco plomado encima de la barriguita. Proteger en lo posible al feto, ¿no? A los niños, igual, si es un trauma, una cosa hay que hacerlo. La necesidad de la patología aguda sobre el desarrollo del niño. Si por lo demás es una cosa que es crónica, que usted quiere estudiar, pues pídele una resonancia, que no tiene radiación. Desean al niño, se le hacen bajo sedación, si es absolutamente necesario. Pero nosotros tratamos de no hacer tomografías en niños, a no ser que sea necesario. Recuerden que los chiquiticos, la fontanela está abierta, entonces usted puede utilizar una ecografía transfontanelar. Le coloca el transductor sobre la fontanela anterior y el radiólogo a través de la fontanela puede ver el cerebro y los ventrículos. Entonces en neonatos, el examen de elección, el menos invasivo es una ecografía transfontanelar. ¿Sí? Entonces tomografía sí toca, pues, niño que se cayó un segundo piso, eso no hay nada que hacer, que hacer la tomografía ya, ninguna, ya no importa lo de la radiación. Y la embarazada, protección del feto con un chaleco cromado. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, la hemorragia, cuando se ve por difusión, al principio se ve blanca y luego tiende a verse oscura, Sí, mientras que en T2... Sí, pero yo no le hago tanto énfasis a la hemorragia porque es que la hemorragia es muy fácil de detectar en tomografía. Entonces, casi nunca usted va a encontrar una... O sea, cuando se le pide una resonancia a una hemorragia cerebral ya han pasado muchas horas o días. ¿Sí?
sea, en el contexto del ACV agudo, que usted no sabe si es isquémico o hemorrágico, usted lo que tiene que pedir de entrada es una tomografía. ¿Para qué? Para ver si es sangre o no hay sangre. Entonces, si usted ve sangre, una vez sabe que es una hemorragia y usted no le pide más nada. Si no le ve sangre, entonces usted piensa que puede ser un infarto. Entonces puede haber cambios tempranos como puede haber nada, si es en las primeras 4 horas. ¿Sí? Entonces, el ejercicio ahí es pedir tomografía en el ACV agudo para diferenciar de entrada si es hemorrágico o si es isquémico. Y si es isquémico, tratar de determinar si ve algún territorio vascular comprometido. O sea, que no se afane por la resonancia de la hemorragia, por los cambios, porque eso no es práctico y usted nunca o sea, usted nunca le pide a un paciente urgente la resonancia por una hemorragia. Solamente días después, si está pensando en una malformación, le puede pedir una angioresonancia y una cosa de esas. Pero en el contexto agudo lo que importa más es la tomografía. ¿Se acuerdan que la tomografía, la hemorragia aguda es siempre blanca? No va a haber sangre dentro del parénquima cerebral. Entonces no se afane por las intensidades de señal de la difusión de la hemorragia. La difusión nos interesa es el infarto, que va a ser blanco, brillante, hiperintenso desde las primeras horas. Y esa es la gran ayuda de la difusión en el infarto. ¿Una otra pregunta? Doctor, señor. Y entonces, ¿en qué casos está indicada la resonancia? O sea, ¿en qué casos sí está indicada la resonancia de primeras? ¿En ACV? Pues en general, doctor. No, hoy en día la piden para todo. Lo que pasa es que nosotros, hay un concepto moderno que se llama medicina de alta calidad. Entonces usted tiene que pedir los exámenes que le den mayor beneficio a su paciente y que sean sostenibles económicamente para un sistema de salud, porque esa es una parte de nuestra responsabilidad médica. ¿Sí? Entonces, claro, todo el mundo quiere que le hagan resonancia para todo. No se puede. ¿En cuáles son absolutamente necesarias las resonancias? Enfermedad de sustancia blanca. No hay de otra, que es la única que sirve. Enfermedad de la médula espinal. Hay que hacerla siempre. Patologías de la fosa posterior. La tomografía ya dijimos del comienzo que no es muy buena para ver la fosa posterior. Entonces son absolutamente necesarias las resonancias. Y hoy en día ya se acepta que en los tumores cerebrales todos tienen que tener resonancia. Doc, Señor. aló. ¿En qué caso se utiliza la angiotomografía y la angioresonancia? O sea, Cuando sospecha usted una malformación cerebral, un aneurisma roto, ¿no? ok, antes de. No. Eso es para la gente miedosa que quieren que le hagan, porque tiene una migraña y cree que tiene un aneurisma, entonces por complacencia le mandan a hacer angioresonancias, porque no tiene radiación y es totalmente inocua, ¿no? Entonces, que mi primo se le reventó un aneurisma, entonces yo estoy miedoso porque me duele la cabeza y me duele muy duro, entonces ¿qué tal que tengo un aneurisma? Entonces el médico complaciente le manda una angioresonancia, que debe fregar. Realmente si usted tiene un paciente con hemorragia subaracnoidea, lo que tiene que hacerle es una panangiografía cerebral. O sea, eso es con un catéter de Seldinger, hay que hacerle un cateterismo, llevarle el catéter hasta la circulación cerebral, inyectar medio de contraste y visualizar todas las arterias. Una angioresonancia o un angiotac le pueden detectar el aneurisma, pero no tienen la misma sensibilidad de una angiografía convencional, una panangiografía. Y hoy en día en ninguna parte del mundo se contentan con una angioresonancia o con una angiotomografía para operar a un aneurisma. Nadie se mete a operarlo con eso. Le van a pedir de todas maneras una panangiografía cerebral convencional. Eso se hace con sustracción, le mete el contraste, borra toda la estructura y solamente va a ver las arterias, le trabaja en 360 grados, le ve el cuello del aneurisma y ve todas las cosas. Entonces, para efectos prácticos, la angioresonancia para el paciente de consultorio o el paciente de consultorio que está nervioso porque tiene miedo que tal que yo tenga un aneurisma y yo al si no le puedo mandar a hacer una panangiografía cerebral, porque una panangiografía cerebral hay que irradiarlo, hay que hacerle un cateterismo, pullarle una arteria, hay que inyectarle ayudado
Es un procedimiento que tiene mortalidad y morbilidad bajita, pero la tiene. ¿Usted qué le manda? Una angioresonancia. Es totalmente inocua, no tiene rayos X, no tiene contraste. La angioresonancia no usa contraste. Entonces, para eso sirve. El angiotac sí usa contraste. Uno se puede morir de una angiotomografía, sí se puede morir. Más o menos una como en cada 10.000. Puede hacer una alergia al medio de contraste iodado y morirse. Entonces, para uno quedar como un príncipe, le pide una angioresonancia, porque ahí no hay contraste. Lo único que le puede dar es susto de la claustrofobia, que lo meten allá en la cápsula. Pero es totalmente inocuo. Esos exámenes sí ayudan, pero le comento, en lesiones vasculares cerebrales, el estándar de oro es la panangiografía cerebral. Pan significa que tiene que examinarle todas las arterias y todas las ramas y luego hacerle una fase venosa también para ver. Entonces, eso es indicativo. De pronto la angioresonancia con fase venosa nos ayuda mucho en pacientes con trombosis de senos venosos, que no queremos hacerle la panangiografía, entonces le hacemos una angioresonancia y nos puede ayudar. En esos casos sería como la única excepción, que no queremos invadir tanto al paciente. Doc, una pregunta. En el caso de un traumatismo craneoencefálico por un accidente de tránsito donde haya una fractura de cráneo, ¿cuál sería el protocolo? ¿Cómo se haría para manejar al paciente en ese caso? No, el paciente con trauma craneoencefálico tiene que tener un ataque de cráneo. Sí, es sencillo. Ok. Sí, no, miren, ya no pedimos radiografía siempre de cráneo para los traumas, porque es muy poquito, y va a quedar usted con esa duda. Usted le hizo la tomografía, pero el paciente perdió la conciencia. Usted no sabe si él tiene una hemorragia cerebral traumática. ¿Sí? Y se pierde tiempo. Eso ya, usted no puede vivir con las zozobras, ¿será que está mal o no? Pues tomografía de cráneo siempre, de una. Si hubo un trauma craneoencefálico, y además eso tiene implicaciones legales, ¿no? Donde hay que pasar algo después que fue omitido, el hecho que no, es que no tuvo fractura, no le hace. Se puede tener traumas craneoencefálicos importantes sin fractura. Entonces, la moraleja es que trauma craneoencefálico con pérdida de conocimiento, eso es necesario hacerle una tomografía, no hay otra. No se complique la vida. La radiografía de cráneo ya se usa muy poco, prácticamente nadie la pide, pero para cosas muy puntuales de problemas ahí en la tabla ósea. ¿Algo más, jóvenes? Doctor, cuando hablan de hernias cerebrales o hernias buncales, se refiere a, bueno, al efecto masa que hace un hematoma o una hemorragia. ¿Eso se ve o es? Sí, se va a ver y mañana se los voy a mostrar. Entonces, mañana cuando hablemos de tumores, les voy a mostrar lo de las hernias. Es un concepto muy importante y se los voy a explicar con detalle mañana. Entonces, tengan paciencia que mañana vamos a abordar ese pedazo, porque eso es bueno con imágenes. ¿Algo más? Doctor, Señora. en el libro hablaban de punción lumbar, ¿cuándo está indicado? Sí, pero eso es otro tema. En trauma nosotros nunca hacemos punción lumbar. Eso ya pasó a la historia. Porque con la tomografía es suficiente para ver la sangre. Usted no hay necesidad. Estamos hablando específicamente de la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que sería la única parte donde habría indicación. Entonces, el paciente con hemorragia subaracnoidea la va a ver en la tomografía. El único caso dudoso sería aquel paciente que se le reventó el aneurisma hace 8 o 10 días y ya la tomografía no ve bien la hemorragia porque ha cambiado el color de la sangre, ¿no? Entonces, ese sería el único caso dudoso en donde usted estaría indicado hacerle una punción lumbar para verle los glóbulos rojos lisados en el líquido subaracnoideo. Pero la gente no se espera tantos días para hacer una tomografía cuando hay la sospecha de una hemorragia subaracnoidea, porque usualmente la clínica es tan fuerte que lo obliga a consultar rápido. Pero esa sería la única indicación. Paciente con sospecha de hemorragia subaracnoidea subaguda, que en la tomografía usted no vio nada, pero usted tiene la clínica, la cefalea súbita, la rigidez de nuca, y usted está insistiendo en que eso es una hemorragia, pues en ese caso sería la única indicación de hacerle una punción lumbar. En los demás no, en ninguna ACV se hace punción lumbar hoy en día. Entonces, el doctor Berbecí les va a darle unos comerciales muy importantes. Estén alertas. Estamos hablando mañana a las 10:30, ¿no? Hoy tiene los dantes, ¿no? Sí, ya tengo, ya le mandé. Ya. Gracias. No. Ay, perdón, que tengo que sacar ahí una cosa. Perdón.
Un momentico, perdone, discúlpenme. Sacar ¿qué? Mi uso. Sí. Ah, también. Sí. ¿Ah? Sí, y eso que trabajan 12 y hasta 24 horas, por eso les queda tan marcado. Doctores, buenos días y Buenos días. me encanta verlos. Vamos a ver, este es como el radioperiódico del pueblo, ¿no? Después de todas esta semana, mire, dos cosas. El grupo que le toca con Jairo Lizarazo, creo que ya él le dio actividades y lo contacta. Los otros 33 tienen que buscar a su docente. Si no lo encuentran, tienen que avisarle a Diego porque Diego tiene del 1 al 18 y Rosana tiene del 18 al 36. Entonces ustedes buscan para que ella con Diego les hagan el contacto y todo, porque no puede pasar un día en que, ustedes saben que las rotaciones son de 5 días nomás, nada. Pero las hicimos por muchas razones. Primero, porque había un hueco que había que llenar y unas falencias que había que llenar, porque si ustedes no interactúan con el docente, pues no van a tener sino una parte de todo. Obviamente, pues el problema es la interacción con el paciente, que como vamos, no vamos muy bien, porque ustedes saben lo último. O sea, estamos en alerta naranja en el departamento. Yo creo que pronto, si sigue la cosa en alza, va a ser roja. Yo no sé si ya mañana o pronto el señor alcalde, que está demorado, tiene que meter ciertas zonas de Cúcuta en cuarentena forzosa. Y me imagino que el gobernador, si hay sitios donde también está la cosa lo mismo. Entonces, pues eso nos va a retrasar más los planes por alguna razón que después les comentaré. Pero estoy hablando de los otros 33. Yo tengo asignados 3, que yo ya hablé con Diego, y hoy a la 1, esos 3 tienen que tener contacto con MedGoogle por el correo, porque para todos los que me están oyendo, el correo oficial y formal mío para trabajar con todas las rotaciones se llama profefabioherbesi@gmail, ¿no, Diego? Ese es, ¿cierto? ¿Sí o no, Diego? Ahí lo estoy viendo. ¿Sí? ¿Cerró el micrófono? Ah, está mudo, con el dedo. Bueno, entonces tienen que estar pendientes porque a la 1 arrancamos la actividad. Así va a ser todos los días, ¿correcto? Vamos a trazar el rumbo, los derroteros, los temas a tratar. Y cada semana que roten conmigo en neumología, el grupo que acaba le pasa a los otros cómo hablan entre ellos y le dicen que es por MedGoogle, se le fija la hora y entramos en contacto. Lo más probable es que sea a la 1 de la tarde todos los días, de aquí en adelante hasta que acabemos. Y los demás que están con los diferentes docentes, que algunos son internistas, otros son subespecialistas, ellos pondrán su horario flexible y ustedes se amoldan y están en contacto con ellos. No quiero ausencia de ningún tipo, porque después vienen los ayayáis. Hay doctores muy estrictos porque los conozco. Por nombrarle uno, que no lo voy a nombrar, el doctor Hans, y donde no les vea a ustedes que están en contacto con ellos o se les vuele de las actividades, los parte, porque eso tiene calificación. Y después vienen los ayayáis. ¿Entendimos? Entonces evítense y sean puntuales, porque para eso matriculamos y pagamos un dinero para recibir algún grado de capacitación en la medida de que se pueda hacerlo mejor. Entonces, ojo los de Lizarazo y ojo los demás. Tienen que estar buscando, y doctor, ¿a qué hora nos vemos? Yo soy sus 3 estudiantes de esta semana, conectarse con él. Para eso tienen el correo. Y vuelvo y repito, en caso Diego y Rosana les ayudan a componer si hay problemas de algún tipo. ¿Qué más sería? Ya el miércoles, ¿sí me explico? El miércoles, ¿qué? Ya esta semana acabamos con Jairo, ¿no? Y empezamos el primer seminario. ¿Cómo va, Diego y Rosana? Ya los compañeros se contactaron con el doctor. ¿Cómo? Ya los compañeros se contactaron con el doctor y están organizando las exposiciones. ¿Son cuántos? ¿Son 2 o 3? 5.
Con 5 con el doctor Juan Carlos Ortega. ¿Son 5 para el primer seminario? Sí, doctor. No, uno por seminario. Juan Carlos Ortega. Doctor, Uno por día. a ver. Orden acá. No es 1, no son 5 por seminario. Es 1 por seminario. ¿Sí me entiende? Claro. Uno por tema, sí. 1 por tema. Les aviso. 1 por tema es bastante. Sí, doctor. Porque ¿qué es lo que pasa, compañeros? Cuando son poquitos, toca de así, de a 1. Eso quiere decir que lo que les van a meter, eso es como haga de cuenta un chorizo ahí, métale y tienen que salir con la información. Entonces, los que están por ahí pensando que este semestre, ya les avisé, ¿no? Que este semestre era diferente. No le paren bolas al otro, porque el otro le dice, ay, estuvimos en la casa acostados viendo Nelly y unas clases teóricas. Eso fue diferente. Entonces, ojo con eso porque están en el tiempo suficiente y que no los coja, porque como hay una cosa que ustedes tienen que saber, que vamos sobre el tiempo, no queda un día para reemplazar nada. Me explico. Si ustedes cambian una charla, se meten en problemas y meten a los compañeros. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay otras actividades, investigación, PIP, no sé qué cosa, como 4 cosas, y eso les va a quitar el tiempo, y ustedes no van a estar a la 1 de la mañana en un seminario, ni a las 2 de la mañana, ni más faltaba, ¿cierto? Ni un domingo, ¿cierto? Entonces, pilas con eso, así que todos los estudiantes ya tienen asignación de seminario, entonces vayan ya desde ahora contactando a sus docentes y ir alistando las cosas, ¿correcto? Para que no nos coja la marea. Bueno, ¿qué más sería eso? Decirles que hoy ya están formalmente en rotación, que de pronto si algún docente después no quiero tener esa noticia, que no se le presentaron y que entonces que todo cero. ¿Sí me explico? Y ustedes esperando que el doctor, siempre uno, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. ¿Correcto? Bueno, feliz día. Diego, ¿ya están contactados los doctores? ¿Usted me hizo el favor? Diego. Sí, doctor. ¿A la 1? Sí. Ya ellos le enviaron, si no estoy mal, el link al correo para que usted ingrese. Usted ya le dio al de profe, ¿no? Profe Fabio Herbesino. Ahí debe estar la invitación al grupo para que se una a la rotación usted. Sí, a la 1. Me tienen que mandar por correo para abrir, ¿no? Sí, ya se lo mandaron. ¿Ya? Ah, bueno, Ya. no buscado, perfecto. Entonces, buen día, que les vaya bien, mis queridos alumnos, y espero que ya empiecen a estudiar. La cosa ya se va a poner fea, no por el COVID, sino que ya van a ver, deje que pase una semana para que vea cómo se van a sentir con tanta cosa para resolver. Entonces, buena suerte, buena mar, y cualquier cosa que tengan, obviamente Diego y Rosana me la comentan por WhatsApp, por el link que tenemos, ¿no? Cualquier problema con las rotaciones. Bueno, buen día. Hasta luego, doctores. Feliz día. Hasta luego, buen día. Hasta luego, doctor. Me alegra verlos. Hasta luego. Hasta luego.